sin duda, una de las preocupaciones que tenemos actualmente con altos casos de contagio es en nuestro vecino país de Brasil, nuestra frontera, caso que tenemos grave en Leticia, en nuestro departamento del Amazonas. Y es que Brasil realmente sigue creciendo de una manera alarmante en las cifras. Tiene un registro récord de fallecidos en un día por COVID-19 y ya está superando los 20.000 muertos. Se está lastimosamente acercando a Rusia en el segundo lugar de los países que más muertes tienen lastimosamente por casos de COVID-19. ¿Qué es lo que está sucediendo en Brasil? Además, todos los días encontramos una especie de confusión política con las declaraciones que da el presidente Jair Bolsonaro, la salida de sus ministros de salud. Es realmente preocupante lo que sucede en Brasil. Freddy Díaz Quijano es profesor de epidemiología de la Universidad de Sao Paulo. Lo saludamos a esta hora en Redman Noticias. Doctor Freddy Díaz Quijano, gracias por estar acá. Muchas gracias, Kenner. Feliz día y gracias por la invitación. Bueno, hemos hablado de estas cifras que se están presentando en Brasil. ¿Cuáles son los factores que hoy en día tienen a Brasil lastimosamente con estos casos de muertes y con estos casos de contagio? Bueno, no habiendo un tratamiento eficaz, no habiendo una tecnología preventiva eficaz disponible, la única explicación es la elevada transmisión que estamos viviendo en este país. La raíz de eso se debe a la adherencia irregular a las recomendaciones de aislamiento social. Es la principal explicación. Nosotros tuvimos en un periodo temprano una respuesta de aislamiento, de aumento del aislamiento social por encima del 50%, pero ha estado decayendo a partir de la segunda semana de abril más o menos. La transmisión ha retomado, la transmisión de la enfermedad ha retomado valores de aceleración. Entonces eso se ha visto reflejado en un aumento en el número de casos y de muertes asociadas. Profesor, yo sé que lo suyo claramente no es la política, sino que es la ciencia y es la academia. Pero ¿cree usted que la situación en la que hoy está Brasil es culpa del gobierno, que estas cifras enormes de fallecimientos y de contagios se pudieron evitar? Bueno, sí, como tú dices, no es la política. Lo que sí es evidente es que los indicadores muestran que había una reducción en la tasa de aislamiento, en los índices de aislamiento social, que podrían ser explicados por los mensajes contradictorios que se observan entre las autoridades. Entonces uno no ve un alineamiento, una coordinación en relación a los mensajes y a veces se percibe una información en relación a la necesidad y a la urgencia de adoptar medidas rigurosas de aislamiento y prevención. Ya la interpretación de eso, luego es toda, lleva a que uno puede actuar. Sí. Si una autoridad está dictando un mensaje y otra autoridad está dando otro, las personas acaban haciendo lo que sienten que les conviene más a corto plazo, que puede ser no seguir las recomendaciones de aislamiento. Profesor, ¿y cómo va en Brasil el comportamiento de la curva? Vemos el crecimiento pues, de casos de contagio, también el crecimiento de las cifras de las personas que están falleciendo, pero esa curva versus la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Brasil, ¿cómo va? Realmente es una situación muy preocupante porque ya en los últimos días se ha registrado una ocupación de las unidades de cuidados por encima del 90%. Entonces estamos al borde del colapso en materia de asistencia en cuidado crítico. Siguen aumentando los casos graves, no va a haber ni siquiera la oportunidad de salvar casos salvables. Sabemos que más o menos que las estimaciones varían entre hay una mortalidad en UCI de entre 30 y 60%, eso varía de un lugar a otro, pero si no existe tratamiento adecuado, entonces la mortalidad podría ser incluso el doble que estamos registrando. Entonces estamos en una situación angustiante en
relación a ocupación, estamos al borde del colapso en materia de disponibilidad de cuidado crítico. Y la tendencia es de aumento, como ya lo vienen mencionando, como ustedes lo han ya indicado. Profesor, pero ¿qué tanto peor se puede poner la situación y como en qué lapso? Es decir, ¿en Brasil el mayor pico de contagio no ha llegado? Bueno, estuve esta semana, hubo una presentación de un estudio que está liderado por la Universidad de Pelotas, que mostró unas cifras que permiten o que nos llevan a hacer algunas extrapolaciones. Por ejemplo, Manaus es una ciudad que tiene, voy a dar valores redondos, ¿no? Unos 2 millones de habitantes y ya ha tenido 1.000 muertes, y la cero prevalencia es de 11% apenas. Sabemos que para que se consiga una inmunidad de rebaño debería llegar ese valor a 50-60%, para que el número de susceptibles en la población disminuya bastante, es decir, para que comience a disminuir la velocidad de transmisión. ¿Eso qué quiere decir? Que tomando Manaus como ejemplo, deberían presentar por lo menos 5 veces ese valor para que ya exista una inmunidad de rebaño suficiente, es decir, unos 6.000. Y infortunadamente unos 6.000 muertes pueden llegar a pasar antes de que comience a disminuir la velocidad de transmisión. Y Manaus es la ciudad con más mortalidad. Realmente la mortalidad, aunque estamos hablando de 20.000 casos en todo el país, pero la mortalidad en otras ciudades ha sido mucho menor, lo que sugiere que, aunque aún no tenemos datos de cero prevalencia en otras ciudades, eso sugiere que debe ser mucho menor, es decir, que estamos en una fase mucho más temprana de la epidemia aquí que en Manaus. Si tenemos 12 millones, tenemos 200 millones de brasileños redondeando, entonces el número de muertes que puede llegar a ocurrir antes de que comience a bajar espontáneamente la curva puede ser del orden de más de 500.000 muertes. Preocupante la situación en nuestro vecino país de Brasil. Profesor Freddy Díaz Quijano, gracias por estar aquí en Redman Noticias. Muchas gracias a ustedes.